El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, está en contacto con Mesa Central esta mañana. ¿Cómo está, Manuel? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás tú? Gusto es conversar contigo y con todos los auditores que nos escuchan a lo largo de Chile. Igualmente, subsecretario. Bueno, hay harto tema en materia de seguridad, como viene siendo habitual hace harto tiempo, ¿no? Y quisiera que partiéramos con los problemas de seguridad urbana que estamos viendo en las últimas jornadas nomás. Lo que pasó anoche en el barrio Lastarria con una turba que aparentemente se manifestaba frente a la Biblioteca Nacional y que luego pasa por este barrio patrimonial y gastronómico y arrasa una vez más con todo a su paso. Lo que ocurre con el retorno a clase en el Instituto Nacional con los overoles blancos, hay un adolescente detenido. Las encerronas en las autopistas urbanas que tiene un grupo de abogados demandando civilmente a la costanera, denunciando penalmente, diría yo, a la Costanera Norte por su eventual responsabilidad. ¿Qué piensa usted de que a pesar de todos los esfuerzos que está haciendo el gobierno y la autoridad, los problemas de seguridad urbana sigan siendo graves? Sí, Carolina, efectivamente yo creo que la percepción ciudadana es una percepción de temor, de que hay presencia de hechos delictuales, pero particularmente de hechos delictuales violentos. Si uno mira las cifras, para que quienes nos escuchan puedan tener una visión efectivamente en materia del conjunto de delitos que ocurren en la sociedad chilena, que son los delitos de mayor connotación social, no hay una variación significativa respecto a la cantidad de delitos que ocurrían en el año 2019. Uh-huh. Entonces, lo que ocurre es que hay un cambio en el tipo de delitos que se producen. Y efectivamente hay mayor presencia de robos con violencia que generan mucho impacto público. Vamos a colocar el ejemplo de las encerronas, que son robo de vehículos, pero con mucha violencia, con uso de armas de fuego, con amenaza, con golpes, y por tanto allí hay un hecho que genera conmoción pública. Y lo segundo, que es un delito que ha ido persistentemente aumentando, no en estos meses, sino viene aumentando persistentemente desde el año 2010, lamentablemente son los homicidios, que también generan un enorme impacto público y que hoy día tienen aún más impacto público porque una mayor cantidad de homicidios se cometen con armas de fuego. Y la pregunta, por lo tanto, es cómo el Estado y el gobierno en particular, que tiene una responsabilidad especial, desarrolla políticas que permitan prevenir estos delitos, controlarlos y perseguirlos. Y yo ahí diría que hay tres elementos que se están colocando en la mesa. Uno tiene que ver, desde la cartera que me corresponde a mí, que es la Subsecretaría del Interior, uno tiene que ver con la agenda legislativa, es decir, cómo el Estado genera leyes que permitan prevenir o perseguir de manera eficaz los delitos que se están cometiendo, que en varios casos tiene detrás organizaciones, no una persona individual que comete un delito como era hace a lo mejor 10 o 15 años atrás, sino un conjunto de personas que se organizan para cometer delitos. Y quiero decirte ahí que la próxima semana en la Comisión de Seguridad Pública del Senado se empieza a votar la ley de narcotráfico, que hemos ingresado indicaciones, se empiezan a votar la próxima semana y creemos que ahí hay elementos que le van a permitir al Estado perseguir de mejor manera el delito organizado. Uno de ellos tiene que ver con golpear el lavado de activos y por tanto allí se incorporan nuevas figuras para decomisar el patrimonio que sostiene a partir del delito. ¿Ya? Se van a incorporar, a propósito de lo que tú me preguntas por las encerronas, se van a incorporar las comercializadoras de vehículos y quienes se dedican al arriendo de vehículos Uh-huh. entre las instituciones que tienen que informar a la unidad de análisis financiero. Y tercero, se va a tipificar el uso de menores en la comisión de delitos, que también está presente a la hora de delitos de la naturaleza que tú me mencionas. Perfecto, todo Ahí eso. hay una arista en la cual el gobierno está trabajando intensamente. Ya, todo eso la próxima semana se ve en el Senado. Recordemos que esta semana distrital ya vamos a estar hablando de eso a propósito de una sesión especial que hay el viernes con la tramitación del proyecto de ley que endurece las penas o la persecución del narcotráfico. Hablemos brevemente para digamos despejar ese tema de este recurso que interpone un grupo de abogados en contra de la Costanera Norte. La autopista dice que no tiene mayor responsabilidad en la seguridad de sus vías. ¿Cuál es la postura del gobierno en esto? A ver, las autopistas cumplen con un contrato y ahora con el contrato que tienen con el Estado, la concesión está regulada por un contrato y las medidas de seguridad que le corresponden a las concesionarias están establecidas en ese contrato y por lo tanto va a haber que en el
proceso de demanda que tienen legítimo derecho los ciudadanos y ciudadanas de Chile a hacer uso de todos los recursos que estimen pertinentes, y por tanto no me pronuncio al respecto, pero habrá que ver si es que la concesionaria desde el punto de vista riguroso está cumpliendo o no con lo establecido en los contratos. Te quiero contar a propósito de una pregunta que me vas a hacer, justamente que en la región del Biobío y en la región de la Araucanía estamos modificando los contratos de las empresas concesionarias para brindar mejores condiciones de seguridad en las rutas. Y es un tema que hay que analizar en la realidad urbana, porque las cámaras de televigilancia, las cámaras térmicas, los pórticos que hacen lectura de patentes son muy indispensables para mejorar las condiciones de seguridad en las rutas, y por tanto allí también hay un trabajo que hacer en conjunto con las concesionarias. Ya, ¿y eso no es exigible según los contratos que hay actualmente con las autopistas de la región metropolitana? En el caso respecto a lo que, por ejemplo, me ha tocado enfrentar directamente, que es la región del Biobío y la región de la Araucanía, los contratos, particularmente en los tramos de la ruta 5 Sur, que son considerados de mayor riesgo, producto de la ocurrencia de hechos de violencia, no tenían incorporado en sus contratos estas medidas de seguridad. Y hay 4 medidas de seguridad, por lo menos las rutas de esa naturaleza son importantes: las cámaras de televigilancia, las cámaras térmicas, los lectores de patente, porque eso permite saber cuándo transita por esa ruta o por esa autopista un vehículo que ha sido robado, y por tanto se le permite hacer el seguimiento de su trayecto. Ahí hay 3 elementos que son muy indispensables para la seguridad de las rutas. Ya, y eso es algo que se va a implementar en las rutas del Biobío y de la Araucanía, en las rutas Lo que ha concesionarias. implicado, sí, lo que ¿Qué pasa implica, en Santiago, Carolina, Manuel? es que hemos iniciado, primero Carabineros técnicamente no ha identificado los tramos y qué tipo de elementos de vigilancia hay que instalar, y segundo, el subsecretario de Obras Públicas ha iniciado un proceso de negociación con la concesionaria para hacer una modificación del contrato. En el caso de la Ruta 5 vamos a hacer una modificación de contrato cuya resolución se va a firmar ahora durante el mes de agosto. Ya, ¿y en la región metropolitana? En la región metropolitana yo directamente no me he incorporado a ese tema de la ruta. Hay que recordar que respecto particular al delito de la encerrona, la ministra ha instruido al subsecretario de Prevención del Delito incorporar un plan que se está trabajando y que se está implementando y que está a cargo del subsecretario Eduardo Vergara. Perfecto, o sea, eventualmente podríamos esperar una solución como la que se va a empezar a implementar con la colaboración de las autopistas allá en el Biobío y la Araucanía. Sí, es muy importante saber para qué se cometen los delitos. Los delitos se cometen normalmente para hacer un negocio. Entonces, aquí es muy importante para qué se utilizan los vehículos que se roban. Es cierto que hay algunos que se utilizan para cometer otros delitos, pero generalmente se roban para clonarlos. O sea, es un vehículo que se copia patente de otro vehículo que está en otro lugar de Chile y se vende. Hay otros vehículos que se reducen y por lo tanto se venden sus piezas y sus partes. Por lo tanto, es bien importante entender que junto con los elementos de medidas de prevención, es muy importante ir a atacar el fondo del delito. Y por tanto aquí la fiscalización, por ejemplo, a los desarmaduría de vehículos, donde eventualmente se puede estar reduciendo los vehículos robados, o la posibilidad de identificar cuando hay un vehículo clonado, trabajo que está haciendo la policía de investigaciones, es muy importante. Hay más de 500 vehículos que se han identificado como clonados, o sea, que se ha copiado la patente de otro vehículo en Chile y circula como un vehículo legal, siendo cierto un vehículo robado. Por lo tanto, allí hay un trabajo de investigación policial muy importante que se está desarrollando en el marco justamente de un plan para desarticular a las organizaciones que están detrás de las encerronas. Estamos conversando con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Avancemos con otros temas de la agenda. Un grupo de diputados de la UDI hoy día le va a entregar una carta al presidente Boric para pedirle que agilice, le ponga urgencia a la tramitación, que patrocine, y le ponga urgencia a la tramitación de un proyecto que se llama Aula Segura 2.0, que incluye, entre otras cosas, que se le quiten eventuales beneficios universitarios a los llamados overoles blancos, y también pide que el gobierno se querelle por ley de seguridad del Estado por lo ocurrido ayer o por este tipo de hechos. ¿Cuál es su opinión, Manuel? Bueno, a mí quiero decir que los desórdenes públicos que tienen como objetivo, por ejemplo, el lanzamiento de bombas Molotov, o que tienen como objetivo la quema de buses que se producen en torno a establecimientos educacionales, son hechos gravísimos. A veces no se dimensiona porque
claro, es de hecho grave quemar un bus, muy grave, porque presta un servicio público, hay trabajadores y trabajadoras chilenas que se desplazan todos los días en esos buses, pero además la forma en que se produce la quema del bus coloca en riesgo la vida de las personas. Ya, y en ese sentido, ¿qué le parece Eventualmente una puede morir iniciativa una como esta? persona en un acto de esa naturaleza, No, es gravísimo. y es un hecho gravísimo y completamente inaceptable. Ayer quiero decir primero que a nosotros lo consideramos tan grave que la política del Ministerio del Interior es querellarse sobre estos delitos, sobre todo estos delitos que se cometen particularmente en torno a ataques incendiarios, Ujú. y se hace a través de la delegación regional. Segundo, las penas asociadas a ataques incendiarios son en general bastante altas. Y tercero, quiero decir que ayer se tomó detenido un joven. Y esto es bien importante, porque en delitos graves no puede instalarse la idea de que hay impunidad. Quien comete un delito grave tiene que responder por ese delito. Y por lo tanto, que es muy importante las tareas que hacen las policías a la hora de investigar o detener en flagrancia, como ocurrió el día de ayer, a quien comete un delito grave. ¿Y un Y proyecto por como eso este nosotros vamos a ayudaría? perseguir esa responsabilidad, querellándonos como corresponde frente a un delito de esta envergadura que no tiene ninguna justificación de reivindicación social o política. Ya, pero no Eh, bajo la y, figura de ley de seguridad del Estado. No. no, no, mira, hace tiempo hubo una discusión respecto a los delitos incendiarios y las penas son altísimas. Ujú. Parten sobre 5 años y si eventualmente estuvo en riesgo la vida de una persona son de 10 años y un día hasta cadena perpetua. Quitarle beneficios a Entonces, un joven como el que fue detenido ayer, si es que se prueba su responsabilidad y su culpabilidad para la educación superior, ¿le parece algo adecuado? yo creo que eso es algo debatible, pero Ya. porque las personas tienen que cumplir con las condenas que establece la ley. Y las condenas que establece la ley para crímenes de esta naturaleza son bastante Altas. altos. Manuel, el viernes hay una sesión especial para la extensión del estado de excepción, es lo que llamamos la macrozona sur. El sábado vence esta medida excepcional. La vocera Vallejo ha dicho que no están preocupados porque eventualmente no estén los votos, y todo esto ocurre cuando avanzan investigaciones allá en el sur. El Ministerio Público ha pedido presidio perpetuo calificado por el doble secuestro de 2 personas. Una fue asesinada, otra estuvo secuestrada por 10 años allá en Collipulli, en una comunidad indígena, y se ha hablado del clan Ancalaf como quienes están detrás de esto, y de hecho han sido acusados. El gobierno es querellante en este caso. ¿Y qué le parece la acusación que hace el Ministerio Público para un caso tan grave y que causó tanta conmoción hace un año? Bueno, los chilenos demandan seguridad y es una demanda completamente legítima en una sociedad democrática. No se puede vivir sin seguridad. Yo estuve en Valdivia hace unos días atrás a propósito de los hechos de violencia que ocurrieron en Valdivia, y evidentemente ningún chileno espera que sus hijos o su familia vivan en un país donde eventualmente puede ser víctima de un delito violento. Lo que le corresponde al gobierno, y es lo que estamos haciendo, es usar todas las herramientas que tiene al alcance en materia de su Estado de Derecho para proteger la seguridad de las personas. Y también le corresponde al gobierno modificar las leyes para ser más efectivo en proteger esa seguridad. Y también le corresponde al gobierno implementar políticas públicas para proteger la seguridad de las personas. Respecto a los hechos que tú planteas, ya todo Chile sabe que en la región del Biobío, provincia de Arauco, provincia de Biobío, y en la región de la Araucanía completa, el gobierno del presidente Gabriel Boric ha decidido decretar un estado de excepción justamente para garantizar la seguridad de las personas. El 94% de los hechos de violencia rural que ocurren en la macrozona sur ocurren en los territorios que hoy día están bajo estado de excepción. Lamentablemente hemos visto que hay hechos que son extremadamente violentos, como los que tú mencionas. Allí se secuestró personas, se asesinó, se torturó a las personas, se asesinó una persona, la otra afortunadamente logró escapar, y evidentemente crímenes de esta naturaleza merecen la máxima pena que establece el Código Penal chileno, que en este caso es la cadena perpetua. Por lo tanto, claramente estamos de acuerdo con eso. ¿El gobierno es querellante en este caso? El gobierno, no te quiero garantizar, pero el gobierno en general como política
es querellante en todos los casos de violencia rural en la macrozona sur. Ok, eso lo vamos a precisar. Subsecretario Monsalve, se nos acaba el tiempo, pero tenemos que comentar las declaraciones de Héctor Yaitul, líder de la CAM, en Huerquien Noticias, en que habla de la necesidad de canalizar la violencia hacia el sabotaje, un sabotaje muy bien dirigido, hacia insumos, maquinarias, y lo que debe retratar los medios de comunicación, por ende, es que nosotros respetamos a los trabajadores. Nosotros no atacamos a trabajadores o campesinos pobres, dijo Yaitul, y que sin embargo anuncia que la violencia tiene que canalizarse de esta forma que ya detallaba. ¿Qué le parecen al gobierno estas declaraciones? Ha habido controversia en otros momentos por las declaraciones de Héctor Yaitul en franco desafío al Estado de Derecho, y está también esta controversia por la solicitud de que el Tribunal Constitucional declarara a esta organización como inconstitucional, algo que el tribunal desestima revisar. ¿Cómo ve el gobierno todas estas declaraciones y el contexto? Mira, sacar a un adulto mayor de una casa amenazado con un arma, bajar a un conductor de un camión, tirarlo al suelo y amenazarlo con un arma de fuego. No entiendo cómo puede ser considerado respetar a los trabajadores. Los trabajadores finalmente son amenazados. Y son amenazados con armas de fuego. Y son víctimas, por lo tanto, de violencia. Yo no comparto para nada las afirmaciones que hace Héctor Yaitul, que quiere mostrar una política de respeto hacia las personas cuando las personas que viven en la zona se sienten amenazadas y viven con miedo. Nosotros estamos contra todo ejercicio de violencia que no se justifica en un régimen democrático. Hay un problema profundo en el sur de Chile. El gobierno considera que hay un problema político que requiere una salida política que tiene que ver con una demanda histórica de derechos por parte del pueblo mapuche. Pero eso no justifica la comisión de hechos de violencia que finalmente afectan a las personas y en muchos casos quitan la vida de las personas. Segundo Catril, que fue asesinado hace pocas semanas atrás, era un trabajador, no era un empresario, no era un capitalista. Era un humilde trabajador que se dirigía a su faena y que fue emboscado y asesinado. Entonces, delitos de esa naturaleza y crear un clima para que delitos de esa naturaleza se cometan, el gobierno lo rechaza, pero tajantemente. ¿No se pueden perseguir, no se deben perseguir penalmente las declaraciones de Yaitul? Es algo que siempre está en análisis, Carolina, y yo creo que siempre hay que evaluar todas las herramientas que uno tiene. Efectivamente, las declaraciones del señor Héctor Yaitul, así como las declaraciones de un empresario en un Facebook Live, entiendo, que se realizó estos días, siempre son motivos de análisis, pero hay que utilizar las herramientas cuando uno tiene la certeza de que van a ser eficaces y que por tanto efectivamente van a tener resultados, y por tanto siempre estamos analizando las herramientas jurídicas que podemos utilizar. Ok. Subsecretario Monsalve, ahora sí lo último y lo liberamos. ¿Qué pasa si el viernes en la sesión especial no están todos los votos necesarios para extender el estado de excepción en lo que llamamos la macrozona sur? Ya se cayó el proyecto de infraestructura crítica y son cada vez menos las herramientas para, digamos, garantizar la seguridad en la zona, y hay un problema político ahí. ¿Cómo lo ve? Bueno, la decisión del gobierno y la decisión del presidente Gabriel Boric es la prórroga del estado de excepción. Y vamos a ir a entregar antecedentes, elementos de juicio y a buscar que se apruebe. Y creemos que van a estar los votos para aprobarlo. Por lo tanto, no me coloco en el escenario de que se rechace. El gobierno tiene argumentos. Todas las semanas hay una sesión para evaluar la implementación del estado de excepción. Se hace con el general jefe del Estado Mayor Conjunto, con la ministra de Defensa, con la ministra del Interior. Estoy presente yo como subsecretario del Interior, el general director de Carabineros, el director general de la Policía de Investigaciones, y siempre estamos evaluando la implementación del estado de excepción, porque esto tiene un solo fin: buscar garantizar condiciones de seguridad. Y hasta ahora los números y la percepción de los ciudadanos y la opinión de las autoridades políticas de la zona es que con el estado de excepción hemos mejorado las condiciones de seguridad en la provincia de Arauco, en la provincia de Biobío y en la región de la Araucanía, y creemos que ese es un argumento sólido para ir a buscar una mayoría que permita la prórroga del estado de excepción. Sin duda, el gobierno también tiene que entregar otros elementos de juicio, como la política de tierras, que es muy importante para el gobierno. Esta semana la CONADI finalmente logró la compra de un predio de 371 hectáreas que tenía título de merced del año 1886. Es muy importante dar cuenta de la inversión pública
que el gobierno está haciendo también en la zona y por supuesto también de la decisión del gobierno de llevar adelante diálogo político para buscar una salida política. La paz finalmente no se logra con medidas policiales. La paz se logra en la medida que los países encuentran salidas políticas y el gobierno va a insistir en buscar una salida política al conflicto que vive la zona sur de Chile. Subsecretario del Interior Manuel Monsalve, muchas gracias por la conversación en Tele 13 Radio. Buenos días. Gracias.